Gloria a Dios. Continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando dones de gracia dados por el Señor Jesucristo, también por Dios y por el Espíritu Santo. Los diferentes tipos de dones que Dios, Jesús, que el Espíritu Santo lo da a la iglesia es para el beneficio del cuerpo de Cristo, no para hacer tu negocio, sino para dar gloria a Dios. Aleluya. Veamos lo que dice Efesios en el capítulo 4, versículo 11, dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los dones del Espíritu Santo los da el Espíritu Santo. Los dones de operaciones, que son 8, los da Dios el Padre. Y los dones del ministerio quíntuple, que son 5, los da el Señor Jesucristo. Hemos visto la función del apóstol. Es una persona que ha sido llamado por Dios. Y eso es la actitud de un verdadero apóstol, que debe mantener dando toda la honra y gloria a la persona que le ha llamado. Saulo, un perseguidor de la iglesia, fue llamado por Jesús para ser su apóstol de los gentiles. Hemos dicho que las señales que lo siguen al apóstol son prodigios y milagros, y tiene una experiencia personal con Dios. Ahora veamos, el segundo ministro del ministerio quíntuple es llamado el profeta. La pregunta es: ¿hay profetas hoy en el día? Sí, pero no como el oficio de Juan el Bautista. Jesús dijo: el último de los profetas ha sido Juan el Bautista. Pero Pablo, sin embargo, él menciona varios profetas. Hay una diferencia en el don de profecía con el profeta. Hoy en el día estamos acostumbrados en nuestras iglesias locales, cuando una persona profetiza, inmediatamente se lo endiosa, se lo idolatra, o muchos se lo llaman: no es un profeta de Dios. Tengamos mucho cuidado con llamar a una persona por el simple hecho que ha dado una profecía, que es un profeta. Todos nosotros podemos profetizar, eso es lo que dice la palabra de Dios. Quiero leerles un versículo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 18. Dice, está hablando el apóstol Juan, dice: si alguno quitare, es Apocalipsis 22, 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No podemos quitar de lo que está establecido en la Biblia. Miren el verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Aleluya. Hermanos, no podemos añadir ni quitar ninguna palabra de la escritura. Hoy en el día, aparte de la Biblia, hay varios tipos de libros que le dan bastante crédito, le dan bastante importancia. Pueden ser buenos libros que nos ayudan a conocer más la voluntad de Dios, pero la única verdad se encuentra en la palabra de Dios. El hombre es infalible. El hombre puede tener errores, pero lo que la Biblia dice, hermanos, no tiene ningún error. Entonces, tanto el apóstol como el profeta, ellos son llamados, tienen una experiencia sobrenatural con Dios. Antiguamente, cuando un profeta llegaba a un pueblo, venía por dos motivos: traía juicio o traía bendición. Pues nosotros ahora estamos en la gracia. El profeta de hoy en el día, lo que dice algo a través de su boca, tiene que cumplirse. Si una persona dio una profecía y no se llega a cumplir, es un falso profeta. Si alguien dice, el año tal, el día tal, va a haber un gran terremoto, no se llevó a cabo, es un falso profeta. Cuando Jesús, Dios dice algo en su palabra, se cumple tal como dice la Biblia. Nadie puede decir, oh, me equivoqué o pensé. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de lo que dice la palabra de Dios.
por lo general en nuestra iglesia vemos profecías, pero cuando hay una profecía de parte de Dios, viene por tres motivos. Te exhorta, te edifica, te consuela. Ninguna profecía, hermanos, te puede condenar, porque Dios no condena a nadie. Dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3, la función del profeta, que a la vez también él da profecía, edifica, exhorta y consuela. Un verdadero profeta busca agradar a Dios en toda su magnitud. Un verdadero profeta va a honrar el nombre de Jesucristo y va a hablar en nombre de Dios, y esto debe cumplir tal como dijo. Si no, maldito es aquel, dice la Biblia, el que hablare y no se cumpliere lo que dice la palabra de Dios. Por eso un profeta no es guiado por su mente, no es guiado por sus emociones, sino es guiado por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios lo va a guiar a este profeta. Puede ser a través de visiones, puede ser a través de revelaciones, pero nunca contradiciendo la palabra de Dios. Hay iglesias donde no tienen conocimiento de la palabra, dan mucha importancia a la persona que está profetizando, hacen todo lo que la persona dice. No, el Señor dice que mañana tenemos que ayunar, todos están ayunando. Dice el Señor que mañana tenemos que hacer vigilia, todos están vigilando. Dice el Señor que tú serás pastor y lo están nombrando pastores. Dios no llama de esa manera, Dios no te guía de esa manera. Dios te va a guiar de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que dar importancia, hermanos, a la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, toda la escritura de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñarte las verdades de Dios, para redarguirte. La palabra de Dios te va a reprochar, te va a reprender, te va a exhortar. Dice, te va a instruir en justicia. Eso es la voluntad de Dios. Entonces, hermano, es muy peligroso también dar importancia a una persona que se llama profeta. A veces uno piensa, no, tengo que buscar un profeta para que Dios me diga algo. Ese es un grave error. Tú quieres saber que Dios quiere qué piensa de ti, acércate a Dios a solas en tu cuarto de oración. Dios va a tratar contigo. Antiguamente, el pueblo de Israel, cuando se encontraba en un conflicto, en guerras y batallas, ellos buscaban la dirección de un profeta. El profeta venía y el profeta hablaba de lo que Dios le decía y se cumplía a cabalidad. Pero ahora, todo creyente tiene al Espíritu Santo morado dentro de él. Y Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos llevaría a toda la verdad. El Espíritu Santo va a hablar, hermanos, acerca de Jesucristo en tu vida. Por eso tú tienes que dejar guiarte por la palabra, no por lo que piensa tu cabeza o por lo que sentí, hablé, dije algo. No, hermano, no es eso. Pablo dice, por fe andamos, no por vista. No pongas tu confianza en el hombre. Ponga tu confianza en Dios. El hombre es instrumento de Dios. Si Dios puede hablar a través de un profeta, sí lo puede hablar, pero también puede hablarte directamente a ti. Por eso, ¿dónde está tu confianza? ¿Estás en el hombre poniendo tu confianza? No, pero si hablas de Dios, ¿cómo sabes? No vaya a ser como cierto hombre salía en las televisiones grandes de bastante importante señal, lanzaba profecías y nunca se cumplían, porque son falsos profetas. Solamente ellos buscan tu dinero. Ellos te dan profecía y luego te dicen, tienes que honrar al profeta. Ese es su objetivo de ellos, buscar tu dinero. De eso viven ellos. Pero un verdadero profeta de Dios no te va a pedir dinero, porque este profeta de Dios busca la voluntad de Dios y busca agradar a Dios. Pablo, un apóstol, él cuando recaudaba fondos, no buscaba para su propio beneficio, sino para la iglesia.
Además, él era un ejemplo, dice, hacía carpas, hacía negocios para ayudar. Gloria a Dios, eso es el evangelio de Jesucristo. Si el Señor te llamó, Dios es tu proveedor. Alguien dice, no, yo vivo por fe. Sí, si tú vives por fe, ¿qué haces pidiendo plata a los hombres? ¿Qué haces pidiendo plata a la iglesia? Eso no es vivir por fe. Eso es vivir a cuesta del sudor de la gente que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Si tú dices que vives por fe, pues ponga tu confianza en Dios y no en la iglesia, no en una organización, no en el gobierno, solamente en Dios. Y Dios te va a guiar conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Tanto para conocer la voluntad del ministerio, sea del apóstol o del profeta, tú tienes que hacer lo que dice Romanos 12:2, no conformarte al sistema de este mundo, sino transformar tu mente por medio de la palabra de Dios. Cuando tú renuevas tu mente, cuando tú cambias tu forma de pensar, entonces, hermano, tú vas a ser más sensible a la voz de Dios. Pero si tú no vives conforme a la palabra de Dios, o si tú no renuevas tu mente, hermano, entonces tú no vas a ser sensible a la voz de Dios. Oh, Dios me habrá dicho, o Dios me habrá hablado, o Dios me está revelando todas las cosas. Nosotros los cristianos no caminamos por sueños, no caminamos por visiones, no caminamos por profecías. Yo no necesito que alguien me diga todavía para saber cuál es la voluntad de Dios a través de una profecía. No lo necesito. Solamente necesito lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesús lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Conoceréis la verdad. No dijo vas a conocer a un profeta. Dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y qué es la verdad? Es la palabra de Dios. Y Jesucristo es la verdad. Yo tengo que conocer a Jesús. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces yo tengo que dejar guiarme por lo que dice la palabra de Dios. Si algún ministerio viene a hablarme de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, lo acepto. Pero si vienen a decirme cosas del Antiguo Testamento, no los acepto. Porque muchos se basan de los profetas hoy en el día en el Antiguo Testamento. Pues ahora, hermanos, Jesucristo en el Nuevo Testamento es el único representante entre Dios y los hombres. Yo, para conocer la voluntad de Dios en mi vida, no tengo que buscar a un hombre, tengo que buscar a Dios en la palabra de Dios. Tengo que acercarme. La Biblia dice, si cualquier cosa pidiéramos al Padre, ya lo tenemos. Porque antes de lo que tú pides, dice, Dios ya lo sabe, Dios ya lo escuchó. Y Dios te va a dar conforme al deseo de tu corazón. Gloria a Dios. Que la paz de Dios esté en ti. Y en la próxima clase vamos a ver acerca del evangelista. Hoy en el día hay evangelistas, sí, gloria a Dios. Recuerden, al apóstol, al profeta, al evangelista, deben seguir señales y prodigios. No para su beneficio, sino para dar la gloria, para dar la honra al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios.